Hola, ¿qué tal, estimado compañero o compañera del grupo Laura Olivia? El día de hoy vamos a hablar de una cuestión esencial para el funcionamiento de cualquiera de las empresas que conforman al grupo Laura Olivia. Esto se refiere a aquellas metodologías estratégicas. Principalmente son la matriz de actividades repetitivas, o sea, la MAR, el plan de 90 días, el plan 3W, el uso de procedimientos y formatos para registros de información. Bueno, primeramente habría que definir qué es una MAR. Una MAR es una forma de calendarizar las actividades propias del puesto de trabajo, cuya información es la misma que está contenida en los descriptivos y perfiles de puestos. La palabra MAR, por sus siglas, equivale a matriz de actividades repetitivas. ¿Para qué se utiliza esta metodología llamada MAR? Bueno, se utiliza para conocer y programar las actividades requeridas por la empresa con el fin de tener un mejor orden, una mejor visibilidad y una óptima realización de las tareas en tiempo y forma. Este sería el formato de MAR. Este es un ejemplo y vamos a ver de qué se compone este documento. Este documento se debe de dar al ingreso del personal, del nuevo personal en su departamento. Es decir, cuando se hace la inducción al puesto. Este documento está contenido, bueno, está conformado por las siguientes partes. Primeramente, aquí está el logo de la empresa o del grupo, el nombre del documento, el número de hoja y su código con su revisión. Eh, Vamos a ver también las partes que conforman este esquema. Primeramente, sería la identificación del puesto. Aquí en el puesto sería el nombre del puesto que está tal cual redactado en el organigrama. No debe de haber variaciones entre nombres. Posterior a ello se especifica cuál es la función general, es decir, aquellas actividades o la función a grandes rasgos de lo que se pretende que con dicho puesto se logre. Y la función específica es algo, como su calificativo lo dice, específico, es a detalle, por decirlo de alguna forma. El siguiente rubro es referente a los objetivos de dicho puesto. Cada puesto tiene objetivos de la calidad y sus indicadores, que es la métrica para, o la forma para medir el alcance y los resultados. Por ejemplo, aquí vienen no faltantes de mercancía, etc, etc. Al menos, cada puesto al menos debe tener 3 objetivos. Bueno, la siguiente parte es como una línea del tiempo, donde, por ejemplo, aquí se muestra el periodo bimestral, trimestral, anual y eventual, pero en otros casos, comienza con actividades del diario, puede ser, es decir, aquí iría diario, mensual, diario, quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual o eventual. Dependiendo, cada MAR es diferente, ya que cada puesto tiene diferentes funciones que se tienen que desarrollar en diferentes tiempos o con diferente periodicidad. Las que son eventuales quieren decir que no llevan un orden forzoso en cuanto a cumplimiento de fecha. Pueden ser solamente en casos puntuales. Después de que viene esa línea del tiempo de ubicación de las actividades, cada cuándo se tienen que hacer, con qué frecuencia, viene la columna, aparecen 2 columnas por cada sublínea del tiempo, por decirlo de alguna forma. La primera se refiere a la actividad, o sea, el qué. Y la segunda es
referente a las herramientas para las herramientas que se tienen para realizar dicha actividad. Dentro de estas herramientas pueden ser tanto procedimientos, formatos, guías, documentos, formatería en general, cualquier herramienta que ayude a realizar correctamente dicha actividad. Así se hace para toda la periodicidad de actividades, ya sean semanales, diarias, eventuales, quincenales, etcétera. Bueno, eso es referente a la mar. Otra herramienta de la planeación estratégica que se cuenta en las empresas del Grupo Laura Olivia es el plan de 90 días. Este documento o formato es una mecánica o metodología para programar y calendarizar actividades requeridas por la empresa, ya sean asignadas o delegadas, con el fin de lograr una planeación estratégica para el cumplimiento de los objetivos de la calidad. Su planeación es a 90 días, es decir, de manera trimestral. Por eso de ahí viene su nombre, plan a 90 días. Y esta metodología se basa en la declaración de las 3 cuestiones principales de la planeación estratégica, que son el qué, quién y cuándo. ¿Qué hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y cuándo lo tiene que hacer? ¿De dónde proviene un plan de 90 días? Muchos nos preguntaremos, cuándo se utiliza un plan de 90 días? Bueno, generalmente estos planes se generan en reuniones trimestrales, reuniones o juntas trimestrales de planeación estratégica. En estas reuniones, gerencia o subgerencia general asignan las actividades a realizar en dicho lapso de 3 meses o de 90 días y las fechas se van programando conforme a la disponibilidad de tiempo, recursos y o urgencias. Es decir, se priorizan las actividades y se reparten o distribuyen en la línea de tiempo para que puedan realizarse sin anomalías. Este es el formato de plan de 90 días. Así como lo vimos con la mar, este es el equivalente en el formato o la mecánica en que se utiliza este documento. Y vamos, de igual manera, vamos como el anterior la mar, tiene aquí el logo del grupo, el nombre del documento, su código, su revisión, y aquí se especifica el usuario. Bueno, los siguientes campos es, primeramente, se tiene que identificar a qué empresa pertenece ese plan. Es decir, pueden ser a Las Cabañas, al Hotel Adobe Teja, al restaurante Mayaé o a la tienda Artículos de Piel Laura Olivia. De ahí viene el campo de la fecha de elaboración, que es la fecha en que se realiza el documento. No es la fecha en que se tiene que entregar, no es la fecha en que se tiene que realizar, es la fecha en que se elaboró este plan. Siguiente campo es, sí es referente a la fecha de rendición de cuentas. Esto no es una fecha de liberación, sino es de rendición de cuentas. Para llegar a esta instancia, para esta fecha, por ejemplo, del 4 de octubre del 2021, se tienen que haber liberado ya todas las actividades que contenga cada plan de 90 días. ¿Para qué? Porque esa fecha se tiene que acudir a validación del cumplimiento. Posteriormente viene el campo de en qué trimestre está sucediendo, o cuál es el trimestre abarcado en este plan de 90 días, es decir, de qué mes a qué mes y de qué año. Posteriormente viene a qué departamento corresponde, a qué departamento de la empresa que declaramos aquí corresponde. Por ejemplo, aquí es el departamento de mejora,
correspondiente a la empresa Laura Olivia. El documento continúa con indicando cuáles son las metas anuales, el alcance, cuáles son las metas de 90 días y el alcance que se hayan tenido. Posteriormente viene de igual manera las 3 preguntas para la planeación estratégica. ¿Qué, quién y cuándo? Obviamente el qué es la actividad, de igual forma como se maneja la redacción tanto en órdenes como en procedimientos, como en planes de 90 días, a las actividades se les referencia con verbos en infinitivo, es decir, con terminaciones en ar, ir. Por ejemplo, realizar capacitación, capacitar a los gerentes y realizar capacitación para formación, etc. Siempre tiene que comenzar con el verbo en infinitivo, como dando la instrucción de una orden, y de ahí viene a lo específico, algo más detallado. El quién es el responsable de la acción. El cuándo es cuándo se tiene que realizar, que sobre esta fecha lo recomendable es considerar 1 o 2 días antes para que si hay algún cambio, alguna anomalía, se pueda solventar de manera rápida sin afectar las fechas de liberación. El siguiente campo, como lo mencionamos hace un instante, es la firma de la liberación. ¿Qué es una liberación? La liberación es cuando se autoriza, se aprueba que se realizó algo, una actividad. Con esta firma da la evidencia de que ya se realizó dicha actividad en tiempo y forma. Posteriormente ven las observaciones, que se refiere a aquellas anomalías o comentarios o sugerencias que se hicieron derivadas de la revisión de las evidencias y posterior a la firma de la liberación. Bueno, vamos a ver algunas recomendaciones para el plan de 90 días. La primera de ellas sería dar un seguimiento diario a las actividades del documento. Como consejo adicional sería el tener el plan a la vista junto con otros formatos tales como la bitácora de órdenes, planes 3W, que vamos a ver más adelante, pero todos esos documentos se sugiere o se recomienda que se tengan a la vista, ya sea en el tablero del departamento, al lado de la computadora, en el escritorio, donde sea que no estorbe para la operación y que se pueda ver diariamente. ¿Para qué? Para tenerlo presente a diario y dar seguimiento diario. La segunda recomendación sería realizar las actividades antes de su fecha fatal o fecha de cumplimiento con el fin de evitar sucesos inesperados. Esto es no tanto para tenerlas en tiempo, sino para tenerlas, bueno, aparte de tiempo y forma, sino que si hay alguna modificación, adecuación o sugerencia, se pueda realizar rápido sin que se vea afectada la fecha. Nada más para tener una mejor administración del tiempo. Y recordar que es mejor adoptar una filosofía que se conoce como el flujo inteligente. El flujo inteligente se refiere a una forma de calificar a aquellas personas que inteligentemente cumplen con sus tareas inmediatamente, mucho antes de las fechas que se lo solicitaron. ¿Para qué? Para que posteriormente no tenga, no esté arrastrando ese pendiente. Es decir, se realizan antes de la fecha y se entregan antes de la fecha para posteriormente no deber nada. Bueno,
La tercera recomendación sería recopilar evidencias de la realización de las actividades. Estas evidencias pueden ser fotos, capturas de pantalla, correos y cualquier documento que pueda dar fe del cumplimiento o de la realización de las actividades requeridas. La cuarta recomendación sería conseguir las firmas de liberación al menos un día antes de la fecha fatal o de cumplimiento. Una cosa es realizar las actividades y otra cosa es conseguir las firmas de liberación. Bueno, otra metodología que se utiliza en las empresas del grupo Laura Olivia es el plan 3W. El plan 3W puede ser utilizado para cualquier proyecto de mejora y la meta de este formato o de este documento puede ser de dos tipos. La primera, cumplimiento de un entregable para una fecha. Por ejemplo, elaborar los procedimientos de tal departamento. Entregables, o sea que se tienen que entregar documentos, información, etcétera. Y el segundo tipo de meta sería a través de un indicador numérico, es decir, o por ejemplo, incrementar las ventas en 10% para el 10 de agosto del 2022. Es un ejemplo. Entonces, uno es como entregables, de entregar documentos o información, y la segunda es algo más métrico, más numérico. Bueno, este es el formato que se utiliza para el plan 3W. De igual manera está el logo de la empresa, el nombre del documento, su código, su revisión y el usuario de este plan. Posteriormente viene la identificación de la empresa, la fecha de elaboración, es decir, cuándo se realizó este plan, de qué área es, del área puede ser departamento también o proceso, la fecha de rendición de cuentas, que como en el plan de 90 días, también se contempla este mismo apartado. El objetivo de este plan 3W, que debe de ser especificado lo más claro y entendible posible, respondiendo a dos preguntas, el qué y cuándo. O sea, qué se espera y para cuándo se quiere tener. Una vez que se declaró esta información, pues se procede a la realización de la secuencia de actividades para lograr dicho objetivo. Esto se refiere a la acción. Posteriormente viene quién va a hacer dicha acción, o sea, el responsable, y posteriormente se determina cuándo, es decir, el cumplimiento de la acción, cuándo se tiene que llevar a cabo dicha actividad. A la parte final viene el siguiente apartado, que es el líder del equipo, los miembros del equipo, el nombre de la persona que es responsable de la dirección y la firma de aprobación de dicho integrante del alto cuerpo directivo. Bueno, vamos a ver algunas recomendaciones, pero antes quisiera hacer mención, voy a regresar un poquito al formato. El plan 3W de igual manera obedece a las tres preguntas esenciales para la planeación estratégica, que es el qué, quién y cuándo. Y por eso de ahí viene su nombre 3W, por su terminología en el idioma inglés, que sería what, who, and when. Es qué, quién y cuándo. Son las tres preguntas. Es por ello de que viene su nombre en inglés. Vamos a ver algunas recomendaciones para este plan 3W. La primera de ellas sería dar seguimiento diario a las actividades. Como bien lo mencionábamos, tenerlo a la vista para que diariamente podamos estar viéndolo y empapándonos
de la información o de las actividades que se tienen que realizar. La segunda recomendación sería realizar las actividades antes de su fecha fatal o fecha de cumplimiento, con el fin de evitar sucesos inesperados. Se ha hecho mucho énfasis en esto, de tenerlas antes. Posteriormente sería, de igual manera, recopilar evidencias. Ya vimos cuáles son los tipos de evidencia. Y conseguir la firma de aprobación al menos un día antes de la fecha fatal o de cumplimiento. Bueno, otra metodología propia de la empresa, y este es también de todas las empresas a nivel mundial, es el uso de procedimientos. Y para ello, primeramente hay que definir qué es un procedimiento. Bueno, un procedimiento es una secuencia definida, paso a paso, de actividades o de acciones con puntos de inicio y fin bien definidos que deben seguirse en un orden establecido para realizar correctamente una tarea. Palabras clave: secuencia definida con inicio-fin, que se deben seguir en un orden establecido, no brincarse pasos ni hacer antes pasos o después pasos, no, tiene que ser la misma secuencia. Paso número 1, paso número 2, paso número 3. Del paso número 2 no se puede brincar ni al 5 ni al 6, no, tienen que ser en secuencia. ¿Y esto para qué? Para realizar correctamente una tarea. Los procedimientos son planes por medio de los cuales se establece un método para el manejo de actividades futuras. Y los procedimientos especifican y detallan un proceso, los cuales conforman un conjunto ordenado de operaciones o actividades determinadas secuencialmente en relación con los responsables de la ejecución, que deben cumplir políticas y normas establecidas, señalando la duración y el flujo de los documentos. Palabras claves en este párrafo son conjunto ordenado de operaciones o actividades determinadas secuencialmente, a los responsables de la ejecución, y quienes deben cumplir políticas y normas establecidas, señalando la duración, es decir, el tiempo que se va a tomar, y el flujo de documentos. El flujo de documentos se refiere a la información, cómo viaja la información de un área a otra, ya sea por algún formato escrito, por algún correo, por algún formato electrónico, etc. Bueno, ¿qué debe incluir un procedimiento? Bueno, primeramente en esta imagen se nos muestra, igual en la anterior también, una forma de realizar los procedimientos. Esta forma se refiere a los diagramas de flujo de proceso, con el que se utiliza una simbología determinada. Más adelantito vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué significa un círculo, un rombo, un cuadrado y demás eh, simbología que se presenta en los diagramas de flujo de proceso? Pero esta es una forma de realizar procedimientos y sirve para tener una mejor visibilidad o un panorama de las actividades a realizar. Bueno, ahora sí vamos a regresar a qué debe incluir un procedimiento. Bueno, primeramente hay que saber que todo procedimiento tiene una primera página que se llama portada, y en esta pueden aparecer los siguientes campos: el objeto o el objetivo, es decir, ¿para qué es este procedimiento? ¿Qué se va a hacer con este procedimiento? ¿O cuál es el sentido de que se cree este procedimiento? Puede ser, de igual forma, realizar de manera correcta tal actividad con el fin de reducir desperdicios, tiempos muertos, etcétera. Hay que ser muy claros a la hora de escribir los objetivos, el objeto o el objetivo, perdón.
Bueno, otro campo que pudiera tener es el alcance, que el alcance hace mención hasta dónde va a llegar dicho procedimiento. Puede ser un alcance tanto en personas, o sea, ¿quiénes aplica? No, pues aplica a este departamento y a este otro departamento, o, o el alcance también puede ser en referencia a procesos o actividades. Solamente se aplica para las ventas en línea, por decir algo, y no a las ventas en tienda. Esa sería la definición de un alcance. Posteriormente, el tercer punto sería las referencias. Todos los documentos que se tengan de referencia pueden ser normas internacionales, algún documento suministrado por un cliente, o algo donde se haya tomado información para la redacción o la creación de dicho procedimiento. Posteriormente se considera las definiciones, términos y definiciones que se refiere a que aquellos vocablos que pudieran parecer un lenguaje más técnico y que no todas las personas pudieran entender tan fácilmente, a menos que estén relacionados con dichas actividades. Y para ello se pretende que si llega alguien nuevo, al momento que se le entrega el procedimiento, pueda entender a qué se refiere con tal palabra. Por ejemplo, sistema de gestión de la calidad. Habría que definir qué es un sistema de gestión de la calidad, ¿no? Pues, o qué es un experto técnico, qué es cualquier término o definición que se crea necesario para entender bien el procedimiento. Ahí es el apartado donde se declara dicha información. El quinto punto sería asignar o declarar las responsabilidades, y esto pueden ser establecer las políticas, restricciones, o mejor dicho, las reglas del juego. Esto es para definir los roles que van a tomar cada quien las personas que van a verse involucradas durante la realización del procedimiento correspondiente. Una vez que se declararon estos 5 puntos, viene la parte del desarrollo, que es donde aparecen estos diagramas de flujo de proceso que hablamos hace un momento. Puede aparecer esto o puede aparecer una redacción en texto nada más. No hay una ley que determine que un procedimiento tiene que ser o por diagramas de flujo de proceso o como en forma de redacción. Lo que se pide es que se tenga declarado un procedimiento y que tenga los puntos anteriores. Pueden excluirse algunos, por ejemplo, en términos y definiciones, si todos los vocablos que se utilizan o que se utilizaron en la redacción del procedimiento no generan confusión y son totalmente entendibles universalmente, no hay necesidad de declarar términos y definiciones, pero sí se tiene que forzosamente tener un objeto, alcance y las responsabilidades. También se pudiera omitir las referencias si es que no se tiene algún documento como referencia. Y finalmente, después del desarrollo vienen cuáles son los registros, es decir, cuáles son cuáles son aquellas evidencias que va a dejar la realización de dicho procedimiento. Bueno, vamos a ver cuál es la diferencia entre un proceso y un procedimiento. Pudieran parecer lo mismo, pero no son lo mismo, a pesar de que se parezcan entre sus palabras, entre sus letras. Bueno, un proceso es un conjunto de actividades relacionadas entre sí que se llevan a cabo para generar un resultado o un producto. Generalmente los procesos están conformados por 3 etapas: entradas, transformación y salidas. Y el procedimiento
es el método compuesto por pasos claros y objetivos que deben seguirse para completar la tarea o el proceso. Entonces, el proceso es la metodología de paso por paso sobre cómo hacer una operación que involucre a un proceso. O sea, un procedimiento se utiliza para definir un proceso y un proceso puede tener varios procedimientos. Por ejemplo, proceso de ventas tiene procedimientos de atención al cliente, procedimientos de cobro, procedimientos de acomodo de mercancía, de sobrepedidos, etc. Un procedimiento puede, uno o más procedimientos puede hacer un proceso. Bueno, mencionábamos hace poco de los diagramas de flujo de proceso, que es una metodología utilizada casi universalmente para describir el desarrollo de un proceso y está compuesto de la siguiente forma, en su simbología. El símbolo de las flechas son conectores o flechas de flujo. Los corchetes, un comentario o anotación. Esta figura que pudiera parecer como un círculo alargado horizontalmente, se declara únicamente para indicar que es el inicio o el fin del procedimiento. Donde inicia y donde termina. Un rectángulo hace referencia a un proceso o actividad. Los rombos son decisiones, es decir, pasa o no pasa, lo tiene o no lo tiene, etc. No, y de aquí salen flechas que dice sí y no, o cualquier variable que se tenga que analizar. Otro símbolo sería el mismo rectángulo del proceso, pero con unas divisiones en los laterales que indica un subproceso. Casi no se utiliza ni los corchetes. Me ha tocado ver muy pocas veces, sinceramente. Este sí es muy importante. Es una figura medio amorfa, ¿no? Está un poco rara, pero no sé cómo escribirla. Esto hace mención o referencia a que se emite un documento o se imprime algún documento, se genera un PDF o algo, como una salida de algo, sí, de algún papel o de algún formato electrónico. Y bueno, estos otros tampoco son utilizados realmente, principalmente son nada más flecha, inicio, fin, proceso, decisión y documento impresora. Bueno, vamos a un ejemplo de algún procedimiento que se tiene, bueno, hay que recalcar que todos los procedimientos están hechos con la misma estructura. Por ejemplo, aquí hablábamos anteriormente, como en el plan 3W, en el plan de 90 días y demás, se tiene el logo de la empresa, el nombre del documento, su código, su revisión, su fecha de revisión y el número de página. Aquí tenemos claramente el objetivo o el objeto, que por ejemplo, como habíamos dicho, verbo en infinitivo. Aquí en este ejemplo dice establecer la metodología para reclutar y seleccionar personal. Empezó con infinitivo también. El alcance. ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, aplica al Departamento de Recursos Humanos, así como a gerentes, coordinadores, encargados de departamentos. Las responsabilidades o las reglas del juego o políticas del gerente general, etc. Y generalmente al final de la primera página o de la portada se coloca este recuadro donde son los responsables responsables de la aprobación. Por ejemplo, aquí es el sello de la empresa. Segundo bloque sería para quien elaboró el procedimiento. Posteriormente sigue el de quién revisó el procedimiento y finalmente quién lo autorizó.
Bueno, después de que se declara esto en la portada, perdón, aquí también pudiera ir lo que mencionó hace rato, los términos y definiciones o las referencias normativas. El siguiente bloque o estructura de un procedimiento es el desarrollo, es decir, la secuencia de actividades a realizar. Paso número 1, paso número 2, paso número 3, 4, 5, 6. Y es muy importante respetar el orden cronológico. Eh, Mencionábamos que no es válido hacer por ejemplo, el paso 1 y luego el 5 y luego el 2 y luego el 7 y luego el 3. No. Los procedimientos están declarados para que las cosas se hagan de una manera ordenada y estructurada para no tener errores. Entonces, es la importancia de utilizar los procedimientos al pie de la letra, respetando su secuencia. Bueno, después de que se define la secuencia de pasos, se coloca al responsable de realizar la actividad que se va a declarar y finalmente viene el documento, la herramienta que va a necesitarse para realizar dicha actividad o el documento que va a emitirse. Por ejemplo, hablábamos hace rato de que sale una impresión de algún formato, puede ser impresión de un ticket o qué formato se va a llenar a mano, etc. Entonces, aquí en secuencia de pasos, responsable, actividad y las herramientas o documentos que se generarán. Bueno, vamos a ver el último punto de esta capacitación, la última metodología, que son los formatos para registros. Bueno, ¿qué diferencia existe entre formato y registro? Bueno, pues un formato es una plantilla para la toma de datos o para anotar los resultados de actividades realizadas. Y un registro es la propia plantilla, la misma plantilla que se utilizó, pero ya con los datos concretos. Es decir, con la información. Un registro es un formato una vez que ha sido cumplimentado. Entonces la diferencia sería formato es en blanco y registro es cuando ya tiene información que sirven para evidencia. Bueno, el registro también se puede definir como aquel documento que proporciona evidencia objetiva de las actividades realizadas o de los resultados obtenidos. Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para documentar una incidencia y las acciones tomadas, para proporcionar evidencia de verificaciones, acciones preventivas y acciones correctivas, etc. ¿Cuáles son los registros más comunes que se utilizan en el grupo Laura Olivia? Bueno, primeramente son los formatos, ya sean por medio físico o impreso o electrónicos. Por ejemplo, hay archivos o formatos, por ejemplo, los KPIs de ventas, que se capturan en una base de datos de Excel. Ese sería un formato electrónico. Lo que se llena a mano, pues obviamente es formato físico o impreso. El segundo registro más común sería las bitácoras, que la bitácora se utiliza para registrar sucesos o información durante en secuencia cronológica. Eso no es nada más, o sea, una bitácora puede contener información histórica de todo el mes o de todo el año, dependiendo de la frecuencia de su uso. Es nada más como que lleva un registro en secuencia. Otro registro común son los checklists, que los checklists son listas, también pueden llamarse listas de verificación, que es el cuarto registro más común. Son nada más ese palomeo, se tacha. Cumple o no, como una lista de verificación rápida por ejemplo, hay checklists de inspección de la mercancía,
hay checklists para revisar instalaciones, hay checklists para revisar limpieza y orden, hay checklists para que determinan puntos claves y uno nada más palomea o tacha y anota sus observaciones. ¿Cumple o no cumple? Bueno, vamos a ver algunas recomendaciones para el uso de formatos para registros. La primera recomendación sería utilizar letra clara, legible y entendible. La segunda, evitar tachaduras o manchas. No es válido que un formato esté lleno de tachas, manchas de comida o de tinta corrida. El formato tiene que ser lo más limpio posible. ¿Para qué? Para que pueda ser legible con el paso del tiempo. Otra recomendación sería anular los campos vacíos con una diagonal, no con una tacha, no con pues remarcando ahí fuertemente con una pluma, ni poniendo la palabra no, ni nada. Nada más anular con una diagonal. Todos los campos que no se utilizan. ¿Esto para qué es? Para evitar que por alguna extraña razón alguien malintencionadamente quisiera afectar a alguien y vio que no llenó los campos, entonces ahí puede escribir información. Es como para protección de que no se altere la información que se registró. La cuarta recomendación sería procurar llenar todos los campos de los formatos, es decir, todos los campos completos. Si alguno no aplica, pues se anula, como bien lo dijimos, con una diagonal, pero hay que procurar llenar todos. Y el llenarlos involucra anular. Se llena cuando se pone esa diagonal, se anula. La quinta recomendación sería conservar los registros en un lugar seguro para evitar su extravío. ¿A qué se refiere este punto? Puede ser en que tengamos los formatos, nuestros checklists, nuestras bitácoras en una carpeta. Esa carpeta se olvidó en otro departamento, después se perdió y ya se perdió toda la información. Entonces hay que tener la costumbre, perdón, de resguardar todos los registros en un lugar seguro. Puede ser en la gaveta del escritorio, en un archivero o en cualquier lugar donde sepamos que ahí van a estar bien resguardados y van a permanecer íntegros. La sexta recomendación sería registrar y archivar en orden cronológico, esto para hacer más fácil su búsqueda. Por ejemplo, es muy natural que en las empresas los documentos se organicen conforme a fecha para tener una mejor estructura a la hora de buscar la información o de realizar algún ejercicio de trazabilidad. Bueno, pues por mi parte sería todo, estimados compañeros. No sin antes agradecerles por su tiempo. Estoy a sus órdenes. Mi nombre es soy el ingeniero José Daniel Jiménez Escobar, colaborador del Grupo Laura Olivia de manera externa con el Departamento de Mejora. Recuerden que es muy importante utilizar estas metodologías, ya que hacen que las actividades sean más fáciles de realizar y tener mejores resultados. Esto se puede llevar a la práctica en cualquier tipo de empresa o en cualquier suceso de la vida diaria, para algún proyecto personal que se tenga, para algún proyecto de realización, de familiar, etc. Estas metodologías son de suma importancia y es por ello que se analizaron hoy en esta capacitación. Muchas gracias, compañero del grupo. Mando muchos saludos afectuosos y nos vemos a la próxima. Hasta luego.